A ver, ¿qué dicen las observaciones? Uno, con respecto a Aristóteles. Ya sabrás quién es Aristóteles, ¿no? No me acuerdo mucho sobre él, pero si no me equivoco también fue matemático, fue físico, fue, si no me equivoco, también astrónomo, si no me equivoco, y otras cosas más, ¿ya? Fue un gran pensador. Te dice, mira, supongamos que todos los cuerpos que caen, ¿ya? Lo hacen con mayor rapidez aquel que tiene mayor peso, ¿sí? Según Aristóteles, dice que a medida que el cuerpo cae, mientras más peso tenga, va a caer más rápido. Y eso es obvio, ¿no? Si tú lanzas si tú lanzas, supongamos, ¿no? Una piedra, ¿no? Un ladrillo, mejor dicho. Obviamente, si tú lo lanzas de tu tercer piso, va a caer más rápido porque tiene más peso. Si tú lanzas un papel, si tú lanzas dibujas, no sé, formas un ladrillo de papel, obviamente que ese ladrillo de papel va a caer menos lento, ¿no? Va a caer más despacito. ¿Por qué? Entonces dice que a mayor peso, mayor es la velocidad con el que va a caer, ¿sí? Esto dice Aristóteles, ¿ya? Y pues otro pensador también, que es Galileo, ¿ya? Según Galileo dice, todos los cuerpos que caen en el mismo lugar, ¿ya? Y con la misma aceleración en el vacío, ¿sí? ¿Qué dice entonces Galileo? Galileo dice, todos los cuerpos que caen en, en el mismo lugar y con la misma aceleración en el vacío, ¿sí? Entonces, dice, que cuando un cuerpo cae, ¿ya? Es decir, tú tiras un objeto desde un piso, desde una altura, lo tiras, ¿ya? Y cae en el mismo lugar y cae con la misma aceleración en el vacío. Es decir, justo el punto antes que impacte, ¿ya? La aceleración va a ser la misma, tanto de subida como de bajada, ¿ya? No te olvides eso. Estas observaciones nacieron de gente donde la física, pues, ni siquiera se sabía qué era la física, ¿no? Pero estas personas ya sabían al menos los conceptos básicos del MRU, del movimiento vertical de caída libre, ¿no? Así que hay que tener pendiente esas observaciones, ¿ya? A ver, ahora vamos a trabajar, como te dije, vamos a trabajar aquí el movimiento bidimensional, ¿sí? Movimiento bidimensional. ¿Qué significa bi? Dos. O sea, dos dimensiones, ¿sí? Vamos a trabajar un movimiento bidimensional. A ver, vamos a dibujar esta gráfica así. Vamos a dibujar un objeto así. Listo. Ya. A ver, ahora vamos a poner así. Vamos a poner por aquí. Listo. ¿Ya? ¿Qué significa dos dimensiones? A ver, tú has visto, no sé, imagínate en las guerras de Troya o en las épocas medievales, ¿has visto tú unos carritos, no sé, son como unos carritos así, mira, que tienen como una bazuca, ¿no? Tienen como son como unos carros, ¿ya? Son como unos carros que tienen una bazuca, ¿no? Son como unos carros que tienen una bazuca y que están en el piso, ¿no? Que tienen rueditas, ¿ya? Que tienen rueditas y tiran misiles y estos cochecitos pues se dirigen, no pueden tirar misiles hacia arriba, así, ¿no? En todas direcciones, ¿no? Puede tirar, depende cómo lo dirijas, ¿no? Son unos cochecitos, son como unas bazucas con ruedas, ¿no? ¿Has visto esos cochecitos, ¿no? Que tiran misiles, ¿ya? Eso normalmente se usaba en las épocas en las guerras de Troya, en las épocas medievales, ¿ya? Ya, esos problemas se aplican aquí. Mira, imagina que tengas ese vehículo, ¿no? Ese móvil, y lance el misil, ¿ya? Y vamos a suponer que al misil lo lance en esta dirección, ¿ya? Mira, no está yendo ni arriba, ni hacia el costado. Está yendo de forma así,
tipo de costado, ¿no? No está yendo horizontalmente, está yendo de costadito, mira. No va de forma horizontal, está yendo de costado, ¿sí? Entonces, si va de costado, obviamente, tú sabes que tiene un ángulo, ¿verdad? Tiene un ángulo, mira. Tiene un ángulo. Vamos a poner el ángulo alfa. Obviamente que está, ha subido un cierto ángulo, ¿ya? Ha subido cierto ángulo. Este móvil, o esta bala, mejor dicho, hace este trayecto, ¿no? Mira, hace este trayecto hasta que impacta, ¿no? Impacta, ¿ya? Vamos a ponerlo un poquito más, lo alargamos. Impacta, ¿verdad? Impacta. Una vez que impacta, podemos calcular todo lo que tenga que ver con respecto a este tema. Mira, lo que está de negrito es la parte inicial, ¿ya? Lo que voy a poner de rojo es cómo se descompone, ¿sí? Te voy a enseñar a descomponer. Mira, cuando ves que una bala, un objeto, algo, ¿ya? Se ha lanzado con este ángulo, cierto ángulo, mira, se ha lanzado con cierto ángulo, tú lo puedes descomponer tanto de forma horizontal como de forma, perdón, de forma vertical como de forma horizontal. Lo puedes descomponer. Tú sabes bien que esta bala, pues obviamente que ha salido con una velocidad, ¿no? Una velocidad inicial, ¿sí? Ahora, ¿cómo se descompone? La parte horizontal se pone como velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Por el coseno del ángulo. Y la parte horizontal se pone velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿sí? Y de esta manera descompones a esta velocidad inicial, ¿no? De esta manera lo descompones, ¿ya? Hay veces se les resulta difícil trabajar en este módulo, ¿no? De la velocidad inicial sola. Algunos no saben todavía o no entienden bien cómo se puede resolver este problema yendo así de forma parabólica, ¿no? Ves de forma de círculo, en una forma de parábola, y algunos no saben resolver bien eso, pero no hay ningún problema. Si no sabes resolverlo así, puedes trabajarlo tanto en la forma horizontal y vertical. ¿Cómo trabajas? Descomponiendo. Esta velocidad lo descompones. Una vez que tú lo descompones, tanto horizontal y vertical, esta velocidad desaparece, ¿sí? Se convirtió en estos dos módulos, horizontal y vertical. ¿Cómo se trabajaba? Pues bien, a ver, uno. Vamos a trabajar aquí, A. Vamos a trabajar H de horizontal, voy a poner ya. Horizontal, ¿ya? ¿Sí? Horizontal. Se trabaja como MRU, ¿sí? Como MRU. A ver, se dice que obviamente tú te acuerdas, aquí en el gráfico voy a poner, esto era el eje X y el eje Y, ¿verdad? ¿Así era? ¿Ah, me acordás? Así era, ¿no? X y Y, ¿ya? Entonces, si tú estás trabajando de forma horizontal, estás trabajando en el eje X. Mira, eje X. Entonces, la velocidad en el eje X, ¿cuál era? Se dice, ¿cuál es la velocidad en el eje X? Aquí está, mira, te lo estoy notando de rojo. La velocidad en el eje X es v sub 0 por el coseno del ángulo, ¿sí? Y ahora, ¿qué te dije? Cuando era para el lado derecho, si iba para el lado derecho en la gráfica, iba la letra I positiva, ¿verdad? I positiva, mira, la letra I positiva se pone de esta manera. Entonces, si yo quiero hallar la distancia, ¿ya? O la longitud, distancia o longitud, como tú lo quieras llamar, ¿cuál era la fórmula del MRO para la distancia? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Por Eso tiempo. lo vamos a hallar. Sí. Distancia es igual. ¿Cuál es la velocidad? Ojo, estamos trabajando en el eje X, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad en el eje X? Obviamente la velocidad es velocidad inicial por el coseno, ¿no?
por el coseno del ángulo, multiplicado por el tiempo. Pero como todo está en el eje X y está yendo hacia la derecha, todo esto se pone con su módulo vectorial y, ¿sí? La I latina, la I chiquita y latina se pone, ¿ya? Bueno, así es mi, ¿sí? Ustedes pueden ponerlo como gusten, ¿ya? Pueden ponerlo así, ¿sí? Así o un palito, ¿no? Como quieran, ¿sí? Como quieran pueden poner su I. La cosa es que sea un I, ¿ya? La cosa es que sea un I, ¿sí? Yo lo voy a poner así, ¿ya? La cosa es que represente un I, ¿ya? De esta manera se halla la velocidad en el eje X, ¿ya? En el eje X. Ahora vamos a la parte vertical, ¿sí? Vertical, ¿ya? Obviamente que en la vertical ya no es MRU. ¿Te acuerdas los conceptos de MRU? ¿Qué te decía un MRU? Velocidad constante. La velocidad no va a variar. 2, en el MRU no hay aceleración, ¿sí? En el MRU no hay aceleración en el eje X, en el horizontal. Obviamente que su velocidad no va a variar. No hay una aceleración tampoco que lo haga variar. El único factor que hay es la gravedad, pero la gravedad va hacia abajo. No lo va a afectar en nada al vehículo, ¿sí? No lo va a afectar en nada al vehículo. Pero en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical, ahí sí la gravedad lo afecta directamente a la velocidad, ¿no? Porque a medida que sube, a la medida que sube, su velocidad va disminuyendo. Entonces, la velocidad está siendo afectada por la gravedad. Entonces, la gravedad en el eje vertical se dice que vamos a trabajar con movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Ahí sí se va a aplicar eso. ¿Cuál es la velocidad? ¿Ya? La velocidad en el eje Y, porque estamos trabajando de forma horizontal. En el eje Y, pues la velocidad en el eje Y es velocidad inicial por el seno, ¿ya? Por el seno del eje J, ¿no? Tú sabes que I era hacia acá y J era hacia aquí, ¿verdad? Para arriba positivo, para abajo negativo, derecha positivo, izquierda negativo, ¿sí? Tienes que saber eso, ¿ya? Entonces trabaja con el eje J, ¿sí? Entonces, en el movimiento vertical de caída libre, vamos a agrandar un poquito, ahí. En el movimiento vertical de caída libre, ¿te acuerdas cuál era la fórmula de la distancia? En el movimiento vertical de caída libre, ¿te acuerdas que te dije que la distancia es igual a la altura? ¿Cuál era la velocidad? ¿Cuál era la fórmula para hallar la distancia? Había dos, ¿no? Vamos a usar esta. Velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Vamos a usar esa fórmula, ¿sí? Vamos a interpretar, ¿no? Entonces, ¿sí? La distancia en el eje Y, va a ser, ¿cómo se representa? ¿Cómo se puede representar? A ver, es la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Es la velocidad en el eje Y. ¿Cuál es la velocidad en el eje Y? Que sería VO seno de J, ¿no? Seno de J, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más se pone? Si va hacia arriba, se pone más. Se pone más. Un medio, ¿qué más se pone? De la gravedad por tiempo al cuadrado, obvio de forma vectorial, ¿sí? Siempre vectorial. La gravedad, pues ya dependerá si se pone más o menos, ¿sí? Esa es la fórmula de la distancia en vectores, ¿ya? Ahorita yo sé que te parece complicado, tú miras, profe, estoy que entiendo a las justas, no entiendo mucho, yo sé, yo te entiendo, yo también he pasado por eso, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que vamos practicando, vas a ver que se te va a hacer esto sencillo, ¿sí? De frente vas a ver un problema y vas a decir, ah, ya sé qué aplicar aquí, ¿sí? O ahorita solo te estoy explicando teoría, ¿ya? Ahorita te estoy explicando la teoría. A ver, ahora vamos con otra fórmula, la fórmula de la velocidad, ¿sí? De la velocidad final.
La velocidad final también es lo mismo. Velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y más aceleración por tiempo. Y tú sabes que la aceleración se puede reemplazar por la gravedad, ¿sí? Así que mira, cuando tú quieras trabajar en un solo eje, todo es con respecto al mismo eje. Mira, acá en horizontal, todo lo trabajamos con respecto a la horizontal. Velocidad horizontal, distancia horizontal, tiempo horizontal, todo, ¿ya? Con respecto a la vertical. En vertical usamos las fórmulas del MVCL, ¿ya? Pero con respecto todo a la vertical, ¿sí? Aquí no entra nada de horizontal, nada de costado, no, todo con respecto a la vertical, ¿ya? Sí. Y si trabajas con vectores, tú trabajas en un módulo, solo un módulo, ya bien sea horizontal o bien sea vertical, ¿sí? No te olvides eso, por favor, ¿ya? Esto es con respecto a vectores, ¿sí? Así, de esta manera se descompone un vector. Por eso te dije que el vector es un poquitito más difícil de entenderlo, ¿sí? Pero no imposible, ¿ya? Eso es con respecto a los vectores, ¿ya? Ahora, ya, te voy a dar unas formulitas adicionales, ¿ya? Unas fórmulas adicionales. A ver, ahí creo que es suficiente. Sí, a ver. Vamos a ponerlo aquí. Unas formulitas adicionales. A ver, si te piden a ti la altura máxima, ¿cuál es la fórmula de la altura máxima? La fórmula de la altura máxima, ¿ya? La fórmula de la altura máxima es la siguiente, mira. Se dice que es velocidad inicial al cuadrado sobre 2g, ¿ya? Esta es la fórmula de la altura máxima, ¿sí? Mira, esta es la fórmula de la altura máxima, ¿ya? Ahora, mira, esta altura máxima, obviamente que también se puede reemplazar en el eje Y o en el eje X, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. A ver, ¿cómo se reemplaza? Pues si yo quiero trabajar, supongamos, en el eje Y. Pues pones velocidad inicial del eje Y elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 2g. ¿Ya? Mira, así. En el eje Y. ¿Y de qué manera se puede representar esto? Bueno, ya sabes, ¿no? ¿Cuál es la velocidad en el eje Y? Pues era velocidad inicial, ¿no? Era, a ver, espérame. ¿Por qué se hizo tan grande? Ya, a ver. Entonces sería la velocidad. ¿Cuál era la velocidad en el eje Y? ¿Te acuerdas que en el ejemplo anterior era velocidad inicial, ¿ya? Por el seno de alfa, ¿no? Voy a poner entre paréntesis alfa, ¿sí? Y todo esto estaba al cuadrado, ¿no? Todo esto estaba al cuadrado dividido entre 2g, ¿verdad? No te olvides, todo lo que trabajas en el eje Y, se trabaja solo con el eje Y, ¿sí? No te olvides, por favor, no te olvides, ¿ya? A ver, sería velocidad inicial por el seno del ángulo, todo esto está al cuadrado sobre 2g. Esto es la altura máxima, ¿sí? Mira, tres formas de emplear la altura máxima. Esto, la forma clásica, y pues estos dos es la forma vectorial, ¿ya? Entonces no te asustes si ves vectores, de frente pon fórmula, aplica esta formulita y te va a salir directo, ¿ya? No tienes por qué asustarte, nada. Lo único que tienes que hacer es recordar las fórmulas, que son las mismas, obviamente, solo que en diferentes módulos, ¿sí? Esto es la altura máxima, ¿sí? Otra formulita, que es con respecto al alcance horizontal. ¿Sí? ¿Te acuerdas el alcance horizontal? ¿Cuál era la distancia, no? El L. ¿Qué fórmula era para hallar la distancia horizontal?
pues era la distancia L, es igual velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Esto es otra forma de hallar el alcance horizontal. Mira aquí, el alcance horizontal era L. ¿Cómo hallabas la fórmula de la distancia? Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Y pues si estabas trabajando en el eje X o en el eje Y, ya dependía, ¿no? Velocidad inicial. Bien, vamos a trabajar en el eje X. En el eje X, distancia o para hallar la longitud era velocidad inicial por el coseno de alfa multiplicado por el tiempo, ¿no? Y en el eje Y, ¿cómo lo hallabas? Velocidad inicial por el seno de alfa más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Podías usar estas dos fórmulas. Pero si a ti, por algún motivo, ¿no? Conoces el ángulo y te dicen, no, imagínate que te digan, ¿no? El ángulo es 22,5, supongamos, ¿no? Y tú dirás, profe, yo resuelvo y todo, pero yo no sé cuánto vale 22,5. Bueno, correcto, no sabes, no te he enseñado por ahora, pero en trigonometría te deben de enseñar eso más adelante, ¿ya? Si no sabes cómo hallar eso, pues tú te imaginas, ¿no? 22,5. ¿Qué pasa si a 22,5 lo multiplico por 2? 22,5 por 2 me da 45. 45 sí conozco. Entonces, utilizas esta fórmula que te di al último, el alcance horizontal, la distancia, es la velocidad, la velocidad inicial al cuadrado, ¿ya? Velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo dividido entre la gravedad, ¿sí? Y de esta manera hallas el alcance horizontal, ¿sí? De esta manera, pues hallas el alcance horizontal. Y con esto creo que ya terminamos la parte de la teoría del, del movimiento vertical de caída libre. Ahora vamos a trabajar unos problemitas, al menos 2 me alcanzan, para que vean que es sencillo el problema, ¿sí? Sé que la teoría es un poquito extensa, pero así son los problemitas, ¿ya? Mira, vamos a trabajar uno, mira, dice. A ver, desde lo alto de un edificio, ¿ya? Desde lo alto de un edificio, se lanza verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad de 40 metros por segundo. Punto. Se dice la pregunta, ¿qué tiempo permanece la piedra en el aire y con qué rapidez llega al piso? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y a ver, ¿qué podrías hacer ahí? Primero, graficamos. Nunca te olvides graficar, ¿sí? Dice, desde lo alto de un edificio. A ver, vamos a dibujar un edificio. A ver, vamos a poner que esto sea el suelo y vamos a suponer que esto sea el edificio, ¿sí? Listo, ahí está tu edificio. Vamos a ponerle así, vamos a ponerle así, ¿ya? Este sea tu edificio, ¿ya? Supongamos que esto sea tu edificio. Listo. A ver, ¿qué más te dice? Se lanza verticalmente hacia arriba una piedra. Dice, desde lo alto, mira, lo alto, ¿sí? De la parte de acá arriba, dice, se lanza una piedra con una velocidad de 40 metros por segundo. ¡Ojo! Recuerda, aquí no te están dando ángulo. No te dicen, mira, ¿sabes qué? La piedra se lanza con tal ángulo. Si no te dan ángulo, es recto. Siempre es recto. Te dicen, se lanza una piedra con una velocidad de 40 metros por segundo, pero te dice que se lance hacia arriba. Si se lanza hacia arriba, pues vamos a dibujar la piedra por acá, justo en lo más alto del edificio, ¿ya? Dice que se lanza hacia arriba, ¿no? Con 40 metros por segundo, ¿sí? ¿Ya? Luego te dice, ¿qué tiempo permanece la piedra en el aire y con qué rapidez llega al piso? ¿No? A ver, ¿cuál es la trayectoria que hace esta piedra? Te enseñé cómo dibujar la trayectoria. Hace así, sube, 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 llega así, y después baja, 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 ¿no? Comienza a bajar, baja, 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 hasta que llegue al piso. Por ese caso, no llega completamente al piso, queda, como se dice, un pelo, un pelito antes de llegar al piso, ¿sí? No está chocando el piso, ojo,
no está chocando el piso, ¿ya? Es un pelito antes que choque el piso. Entonces, vamos a suponer que aquí sea una velocidad, ¿ya? 1. Esta velocidad no lo conozco, incógnita lo dejamos. Vamos a suponer que este punto sea el punto A, la parte más alta sea el punto B, y la parte más baja sea el punto C. ¿Sí? Vamos a suponer que sea así. Y ahora, ¿cómo se resuelve? A ver, primero se trabaja por tramos. ¿Te acuerdas la sugerencia? Siempre por tramos. Primer tramo. A ver, primer tramo. Tramo AB, ¿ya? El tramo AB, de subida, obviamente, de subida, ¿ya? Tramo AB de subida. A ver, ¿qué puedes hacer en el tramo AB? A ver, aquí dice, recordando, recuerda, obviamente tienes que recordar, a ver, recordando que en cada segundo su velocidad disminuye en 10 metros por segundo, ¿sí? Recuerda, ¿ya? Esto es una teoría, dice, recuerda que que en cada segundo la velocidad comienza a disminuir en 10 metros por segundo, porque está afectado por la gravedad, ¿sí? La velocidad, cada segundo que transcurre en el aire en tiempo de subida, va disminuyendo 10 metros por segundo cada segundo, ¿ya? No te olvides eso, ¿sí? Entonces, en el tramo AB, si te estoy diciendo, si te estoy diciendo que la velocidad disminuye cada segundo 10 metros por segundo, ¿cuántos segundos tiene que pasar para que su velocidad sea cero? Si llega hasta este punto, ¿cuántos segundos tiene que pasar para que su velocidad sea cero? ¿Mm? 4. Exacto, ¿no? 4. El tiempo de AB, el tiempo de AB es igual a 4. Listo. ¿Hay fórmulas para hallarlo? Puedes usar las fórmulas que te enseñé, correcto, no hay ningún problema, pero ahorita no estamos ni usando fórmula, estamos usando teoría, ¿ya? Recuerda, cada segundo que pasa, el tiempo disminuye en 10. Si pasa 4 segundos, su velocidad obviamente que va a disminuir en 40. Entonces, si acá comenzó con 40 y le quitas 40, pues su velocidad es 0. ¿Y dónde la velocidad es 0? La velocidad es 0 en el punto más alto. En la parte de arribita, en lo más alto, ahí es 0. ¿Sí? Entonces, su velocidad ahí, pues es 0. ¿Ya? Ahora, vamos con, primero, pues te dice, ¿no? Me falta acá poner algo. Aquí, en la gráfica, te dan que este edificio mide 100 metros. ¿Sí? Este edificio mide 100 metros, ¿ya? En la gráfica te dicen que este edificio sea 100 metros. Entonces, ahora vamos a calcular la altura, ¿sí? Vamos a calcular la altura, ¿ya? ¿Cómo se calcula la altura? ¿Cómo se calcula la altura? La altura es, pues puedes usar esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por h. Puedes usar esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué puedes usar esta fórmula? Aquí ya entre tu interpretación. Puedes usar cualquier fórmula que tú quieras, pero yo te recomiendo esta fórmula siempre para hallar la altura, ¿ya? Obviamente en este caso siempre y cuando tú conozcas la altura, ¿sí? ¿Por qué? Mira, uno, tienes que la velocidad final es 0. Porque cuando choca en el último, está chocando en el último, su velocidad ahí ya no tiene velocidad. Es decir, la piedra ya chocó con el suelo. La piedra ya chocó, no hay nada ahí. No hay, no hay nada que lo pueda detener. ¿En qué otro punto la velocidad final es 0? Aquí arribita, mira. Aquí arribita la velocidad final es 0. Entonces aquí vamos a ponerle altura 1, ¿sí? Entonces vamos a hallar la altura 1. La altura 1, pues sabes que la velocidad final es 0. 0. Entonces te queda, ¿no? Que 2 veces la gravedad por la altura es velocidad inicial al cuadrado, ¿no? 2 por 10 por h es igual a 40 al cuadrado. Y de aquí h te va a salir 80. ¿Sí?
H te va a salir 80, ¿ya? 80 metros, ¿sí? Y ahora, vamos al tramo, al último tramo, al tramo BC. En el tramo BC, ahí sí aplicas la fórmula de la altura. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, ¿ya? Más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Por qué aplicas esto? Porque mira, acá en el primer tramo, en el tramo BC, la velocidad inicial con la que comienza es 0. Si es 0, puedes omitir esto, mira, porque 0 por t te va a dar 0. Entonces, aquí, ¿qué puedes hacer? A ver, ¿cuál es la altura total? Es h1 más 100, ¿verdad? h1 más 100. h1, pues te salió 80. 80 más 100, 180. Es igual a 1/2 por 10 por tiempo al cuadrado. Resolviendo esto, el tiempo te va a salir 6, ¿ya? Te va a salir 6. Y de esta manera ya hallaste el tiempo que permanece en el aire de la piedra. El tiempo, pues, sería 6, ¿no? ¿Es 6 o cuánto? Es 10, ¿verdad? Porque el tramo AB, 4. Y el tramo BC, 6. 4 más 6, te da 10. ¿Sí? Profesor, Dime. ahí en donde en calcular H1, ahí dice 2 por 10 y ese 2 por 10 no divide al 80. Exacto, sí lo vi. Mira, el tiempo se me está acabando ya. Entren de nuevo, por favor. Tengo 10 minutos más para explicarle. Entren de nuevo, por favor. Entren de nuevo para terminar de explicarle. Entren de nuevo, por favor. Ya queda menos 20 segundos queda. Entren de nuevo, por favor. Entren de nuevo para terminar.